Opiniones de CODER, como todos saben, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están aquí presentes, que se hayan tomado este espacio para discutir este tema. Me parece que en la medida en que sea posible, el espacio va a estar disponible para que si usted tiene alguna duda, pregunta de momento o algún comentario, lo podamos hacer, ¿verdad? Se trata más bien de tener este diálogo sobre este tema que considero que es bien importante, que a veces no lo tocamos así de manera un poquito más profunda y que me parece que siempre es de interés, ¿verdad? Reconocer eso que llaman meta y eso que llaman nuestras emociones y cómo estos dos temas se vinculan y cobran gran importancia ahora que estamos en este espacio universitario y donde lo que queremos es poder desarrollar esas metas, y a la misma vez que esas metas estén consonas con un poco lo que nosotros estamos sintiendo y las emociones que le preceden. Así que bienvenidos a todos, mi nombre es Eileen Seguinot, estoy a sus órdenes y como dije, esto es como un tipo de diálogo, ¿verdad? Donde en ocasiones estaré haciendo preguntas para que ustedes puedan responder y me dejen saber lo que piensan sobre los temas que les voy a ir presentando. De manera inicial podemos hablar de lo que es un GPS, ¿verdad? Que eso es ese artefacto que nos da ese tipo de orientación, una guía, ¿verdad? De hacia dónde vamos y que se ha hecho muy popular de hace unos años hacia atrás, donde nos está indicando dónde estamos, hacia dónde queremos ir, cuál va a ser nuestro destino, solamente con marcarlo muchas veces a través de nuestros artefactos tecnológicos. Así que me parece que es un recurso que es sumamente importante y yo lo que estoy haciendo es vinculándolo con lo que son metas académicas, metas personales y cómo estamos en ese sentido de cuál es ese GPS interior que tenemos para poder ayudarnos a gestionar de forma saludable esas emociones. Así que con eso en mente presento parte de lo que son los objetivos. Me voy entonces a una plantilla número 2, que de manera general lo que queremos aquí es conocer eso, ¿verdad? Conocer qué son esas emociones, qué son cuando hablamos de metas a qué nos referimos, cuán importantes son, conocer algunas estrategias que nos permitan ese desarrollo de metas más claro, mucho mejor dirigido y que hablemos también un poco de cómo eso se relaciona con mi persona, cuán importante es que yo haya o que yo me permita, ¿verdad? Poder pensar de manera en qué forma esto se relaciona principalmente con mi persona y no necesariamente con los demás, con las demás personas que nos rodean. Y es como si lleváramos allá arriba, ustedes están viendo vamos a decir, ese dibujito, ¿verdad? Esa foto o esa imagen que presenta como esa cajita de herramientas que todos nosotros deberíamos tener presente, que todos llevamos con nosotros, pero que a veces no tenemos forma de identificarla e identificar cómo eso nos puede ayudar. Así que finalmente lo que queremos es también trabajar con estrategias que me permitan reconocer y manejar adecuadamente las emociones en relación a mis metas. El próximo slide ya va directo, ¿verdad? A preguntarles a ustedes qué son metas. ¿Qué son metas académicas? Que se pueden llamar como metas personales, porque hablamos de que las metas son tan necesarias. Les digo por aquí una de esas investigaciones que he leído recientemente sobre el desarrollo de las metas y que nos hablan precisamente de que hay estudios que muestran que un 97% de los estudiantes no presentan metas claras, metas definidas y que hay razones principales para ello. Yo se las voy a mencionar y les voy a preguntar a ustedes qué ustedes piensan sobre esto. A veces no tenemos metas académicas claras porque tenemos miedo,
porque no tenemos una confianza sobre lo que nosotros, o suficiente confianza para poder desarrollarla. No sabemos cómo es que se pueden desarrollar esas metas, porque no conocemos específicamente quizás algunas estrategias y porque a veces pudiéramos pensar que no es necesario, ¿verdad? Que yo puedo pensar o tener una idea sobre algo sin que necesariamente le llame meta, porque a veces puedo también tener esta idea quizás equivocada de que como todo puede cambiar en el camino, yo no necesito tener algo fijo. Y eso está muy lejos de la realidad, porque la realidad me está diciendo que cuando yo tengo miedo sobre algo, el miedo me puede paralizar. El miedo se convierte en un obstáculo para yo realizar mis metas. Cuando yo desconozco totalmente de algo, yo me pongo en una situación en la cual se me hace como que un poquito difícil, ¿verdad?, poder movilizarme y encontrar cuál es el camino adecuado. Nosotros, curiosamente, si nos ponemos a pensar, podemos concluir que muchas veces a lo largo de nuestro camino, nosotros muchas veces recibimos un mensaje de que no hagas esto, no vayas para allá, no y no. Es un no constante posiblemente a lo largo de nuestra vida. Así que cuando estamos pensando en el desarrollo de metas, es un poco cómo cambiamos eso, cómo cambiamos esos mensajes que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, indicándonos que hay un no presente. Y por otro lado, también las investigaciones han sido bastante claras y específicas que nuestro cerebro tiene una tendencia natural a grabar todo aquello que ha sido negativo mucho más fácilmente que todo lo positivo que nos pueda estar ocurriendo en nuestra vida. Así que usted póngase a pensar cuando todos esos mensajes de no que ha recibido, toda esa parte negativa, y cuán fácil o difícil le es a usted pensar al final del día todas aquellas cosas buenas que le han sucedido. Y esa tendencia de la que yo le hablo, que está muy presente, de que nosotros a veces olvidamos todos nuestros logros, hasta dónde hemos llegado, cuán fácil o difícil ha sido el camino, los retos que ha representado y todas aquellas barreras que ustedes han podido vencer. O sea que siempre pensamos en el otro lado, ¿verdad? No necesariamente estamos pensando en cómo llegué aquí, sino estoy pensando en el déficit, estoy pensando en la carencia, en lo que no tengo y no en todas aquellas oportunidades que me han traído donde estoy. Así que me gustaría escuchar algún comentario sobre lo que significa tener una meta académica. Hola. ¿Algún valiente o valiente, un joven que pueda poder decirnos? Adelante. Aquí, pues, como por ejemplo lo sería el tener A en las clases, por ejemplo. Sí, eso es una meta como bien clara y específica, porque no es solamente, a veces decimos obtener una buena nota, ¿verdad, Eli? Tú me estás diciendo no, obtener una A. Ya estamos puntualizando en un aspecto específico de la meta. Claro que sí, importante. ¿Algún comentario adicional? ¿Quién me dice por qué son importantes las metas? Un poco de lo que yo he hablado, cosas que ustedes quieran adicionar. Estamos aquí para aprender, no hay respuestas que sean, que las podamos tomar a mal. ¿Por qué son importantes? Yo pienso que las metas son importantes para tener como algo fijo a donde uno quiere llegar y no estar como dando vueltas sin tener algo que uno quiere lograr como algo final, algo lo que uno quiere llegar. Gracias por esa aportación, Nayeli. Exactamente. Las metas nos dan una dirección.
Sin metas podemos sentirnos perdidos, sin metas muy posiblemente que no podamos ni crear el tiempo que necesitamos para lograr esa meta. Sin una meta podemos sentirnos con falta de motivación porque no hay rumbo. Yo me estoy levantando todos los días sin necesariamente saber lo que quiero. Yo le digo a mis estudiantes que muchas veces yo sé lo que no quiero, pero se nos hace difícil identificar qué queremos. Y eso va a necesitar una introspección y una reflexión mayor sobre cada uno, ¿verdad? Sobre la persona que somos. Porque las metas son distintas y son individuales, ¿verdad? Aunque pudieran tener un fin mayor, ¿verdad? Y que impacte a otras personas, es una meta individual la que cada uno se debe forjar. Así que subrayo esta parte de permitirme decirles nuevamente a ustedes, ¿verdad? Que las metas ciertamente nos dan una dirección, nos ayuda a crear el tiempo para lograrlas, nos ayuda a crear la motivación y por último nos da una energía. Es como recibir un refuerzo, ¿verdad? Es como recibir esa activación que necesitamos para poder moverme hacia la acción. Así que, en otras palabras, cuando hablamos de establecer metas, estamos creando la energía y la fuerza que necesitamos para poder reproducirla. Así que por eso es importante poder identificarla. Otro aspecto en relación a las metas es que nosotros muchas veces no necesariamente sabemos cómo llevarlas a cabo. A veces, como dije antes, no necesariamente identifico claramente cómo voy a lograrla. Y porque al final de esa meta, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando o estamos pensando en metas académicas, muy posiblemente me quedo quizás estancado o estancada sobre cómo después de cierto momento que va a proseguir. Entonces aquí es cuando hablamos de que nosotros sí podemos partir de esa premisa de que sí existen esas metas que son a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, y que todo lo que nosotros hacemos diariamente, consciente o inconscientemente, nos lleva a una meta específica o nos pueda llevar a una meta. Esa toma de decisiones, me levanto, voy a la universidad, voy a clase, asisto. Esos son tomas de decisiones que de cierta manera a usted lo están alejando o dirigiendo a la meta que usted quiere. Cuando estamos hablando de estas metas académicas. Así que nosotros tenemos que buscar ese enfoque que necesitamos para desarrollar metas a corto plazo, que ahorita Eric mencionó, pues obtener A en todas las clases. Obtener A en todas las clases de este semestre pudiera considerarse una meta a corto plazo. Pero también yo pudiera decir, en otras palabras puedo decir, que yo puedo para este próximo examen de X o Y materia, estamos en la etapa, ¿en qué etapa estamos ahora del semestre, jóvenes? Académica. ¿Cómo le llamamos a esta etapa en que estamos? Mitad de trimestre. Wow. ¿Verdad? Los midterms, estamos en un periodo del 1 al 10. ¿Cómo se sienten? Y no me tienen que contestar, pero podemos hacer la respuesta en voz alta, podemos hacerla por el chat. ¿Cómo se sienten en términos del semestre académico? A ver si contestan por ahí y Arelis le da seguimiento. Sí, pueden escribir o hablar, estamos pendientes. Sí. Y esto un poco se hace importante porque es mirarnos, ¿verdad? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Cuál es mi meta a este término académico en el que estamos? Donde posiblemente no necesariamente tengo todas las respuestas a cómo voy en todas mis clases, pero sí yo puedo de forma segura, de forma confiada, establecer algún tipo de meta que me ayude a lograr ese trabajo académico que quiero realizar y que puedo hacer algún ajuste en el camino para poder lograrlo. Las preguntas son, ¿tengo claro qué es lo que quiero a este momento? Las digo
de forma leída, como están aquí en la plantilla, pero a la misma vez es para que cada uno de ustedes se haga esa pregunta. Yo sé identificar qué necesito para, por ejemplo, establecerme la meta de que quiero sacar A, B en todas las clases que tengo ahora. Tengo claro lo que quiero en términos de que esa es la meta de terminar este semestre. Sé cómo puedo lograrlo. Sé que necesito para poder lograr eso. A veces cuando ya hemos tomado exámenes a este periodo, el estudiante no necesariamente reconoce o conoce qué necesita. Necesito tutoría, necesito un amigo o una amiga que me dé una mano, necesito tener una conversación con el profesor de la clase, necesito llegar más temprano a la clase porque eso me alivia, me quita estrés. ¿Tengo todo eso por escrito o tengo una meta escrita? Muchos de los estudios que se han hecho en relación a este trabajo sobre metas hablan de cuán importante es nosotros escribirlas. Cuán importante se hace que nosotros tengamos hayamos pasado ese proceso de que una meta no necesariamente se va a quedar en mi mente, sino que yo puedo trasladarla a un papel, escribirla o a mi teléfono celular o a mi computadora, a mi equipo que me asiste, para yo darle más fuerza y dirección a lo que quiero hacer. De lo contrario, la literatura nos dice en cuanto a esto, ¿verdad? Y yo no puedo generalizar, pero sí en la práctica uno se va dando cuenta que cuando los estudiantes trabajan de manera muy dirigida sobre sus metas, hay una alta probabilidad de que esas metas se logren. Y que en el camino vamos identificando qué me falta, qué necesito, ¿dónde están los refuerzos que necesito para lograrlo? A veces lo que necesito es más información de esa meta que quiero lograr. A veces no me atrevo a pedir información. A veces no me atrevo a solicitar una cita con el profesor. Y esa es parte de todo ese conjunto necesario para yo hacer una planificación de cuáles son las metas que quiero lograr. Como decía, el miedo nos puede paralizar, la falta de autoconfianza en nuestras propias capacidades, en nuestras propias competencias, también pueden ser un impedimento para que yo tenga claro qué es lo que yo quiero hacer. Sé que han escrito en el chat, no los he leído, no los puedo leer, pero si los quieres ir compartiendo, Arelis. Sí, mira, Eric dice que se siente determinado, Débora dice que se siente cansada pero positiva y Nayelis nos dice que del 1 al 10 hasta ahora el semestre es un 5 con potencial de llegar a ser un 7 o un 8. Me siento cansada pero motivada a mejorar lo más que pueda. Gracias. Chévere. Gracias por esa respuesta, gracias por compartir. Un poco se trata de eso, ¿verdad? De esa autorreflexión, que nos estemos mirando en ese espejo. Como dije, cuán importantes son las metas siempre va a depender de ese estado emocional también que yo esté, cuánto me conozco, y de eso voy a hablar también un poquito más adelante, reconociendo que las metas son esenciales. Cuando estamos en este espacio académico, universitario, aquellos que están ahora en su primer año, es posible que esas metas estén un poco a discusión, vamos a decir, ¿verdad? Se prestan a que nosotros nos cuestionemos si esas son las metas que queremos, porque posiblemente llegamos de la escuela pensando, esto es lo que yo quiero. Pero aquí, cuando entramos, podemos darnos, en vez de verlo como un aspecto negativo, darnos mirarlo desde el otro lado, donde nos podamos decir que esa meta que a lo mejor por la que llegamos puede ser modificada. Podemos ser flexibles en cuanto a ella y me puedo dar la oportunidad de hacer los cambios que necesite hacer. Pero siempre pensando en que el establecer metas es parte esencial porque nos va a dirigir hacia una acción.
Así que es importante dividirlas en partes, aquellas que son muy específicamente académicas. Nosotros incluso podemos tener metas por curso específicamente o de manera general podemos hacer un plan académico de metas en términos de hacia dónde queremos llegar. O usted puede ser más pausado en eso y decir, no, espérate, yo voy a ir por parte. Yo puedo ir por semestre determinando cuáles son las metas del semestre en términos académicos. Y que una de las cosas importantes que debemos tomar en cuenta es que cuanto más específicos seamos en ellas, más posibilidades estamos de que nos acerquemos o aproximemos a ellas de la mejor manera. Nosotros necesitamos también identificar qué tipo de retos puedo tener. Si yo estoy hablando de mis clases de este semestre, yo puedo pensar que algunas clases son más difíciles que otras. Van a suponer un reto distinto. Por lo tanto, para cada una de las clases yo necesito manejarme de una forma distinta. Y yo tengo que tomar en cuenta esa proximidad, ¿verdad? Cuán cerca estoy o cuán alejado estoy de mis metas. Para de alguna manera plantearme qué necesito hacer para poder lograrla, qué necesito hacer para poder cumplirla. Y por último, no menos importante, usted le puede llamar rutina, usted le puede llamar agenda, usted le puede llamar como usted desee, pero necesitamos tener algo que nos sirva específicamente de brújula, de GPS, que me indique exactamente cómo yo voy a lograrla y qué cosas de forma consistente yo voy a hacerlas. O sea, qué cosas yo me voy a proponer que voy a tener que hacer para lograr esa meta. Ya sea porque yo me establezco un plan de estudio, porque yo preparo una agenda que determina un poco cuál va a ser mi rutina del día, incluyendo, ¿verdad?, todas aquellas actividades que sean gratificantes, placenteras, que necesitamos incluir en ese establecimiento de metas. Que estamos viendo esto como un conjunto, es la totalidad de la persona. Cuando usted habla de la totalidad, usted está hablando del bienestar en general. Así que no queremos escocotarnos por un lado para estar bien en el otro. O sea, necesitamos hacer esa rutina lo suficientemente flexible que me permita sentirme bien con mis emociones y con los sentimientos que estoy teniendo. Así que yo tengo aquí las 3 P de las metas, que significa que las metas deben ser en tiempo presente, ¿verdad?, aquí y ahora. Yo no puedo establecer metas a largo plazo cuando las de aquí, las del momento presente, no están todavía diseñadas. Y la mejor manera es tenerlas diseñadas desde el principio, en momento presente. Importante que nuestras metas siempre sean de forma positiva y que son personales, ¿verdad? Yo les dije al principio que aunque nuestras metas tengan un fin quizás colectivo al final, en este momento se convierten en personales, se convierten en tuyas, tú te apoderas del proceso para poder lograrla. Y mirarlas detenidamente. Otro aspecto importante es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es uno de esos pilares para alcanzar las metas. Ese desarrollo de la autoestima que es personal y donde nosotros asumimos la responsabilidad de los estudios, de la vida que llevamos, donde nosotros nos orientamos hacia esa meta con compromiso, con disciplina. ¿Y qué pasa con esto de la autoestima, verdad? ¿Cuán importante es para el desarrollo de una meta o de varias metas? Pues miren, es súper importante. ¿Por qué? Porque todo, según dicen los teóricos también, uno de los que a mí me gusta es Carl Rogers dentro de la consejería y nos habla de que todo el organismo tiene la tendencia innata a desarrollar todas sus potencialidades para ser conservado o mejorado. En otras palabras, jóvenes, eso es lo que quiere decir que el sentido de autorrealización, de ser buenos y competentes en diferentes áreas de nuestra vida, es un sentido innato, opera de forma innata
y que para nosotros poder aspirar a eso necesitamos sentirnos bien con nosotros mismos. Hay un estado psicológico, mental que debe estar balanceado para que yo pueda elegir cuáles son mis posibilidades de crecimiento. Y empezamos con nosotros mismos. Esa claridad de reconocerme como persona, de emplear todos mis mejores recursos para yo conocerme a mí mismo es importante. Me va a proveer la oportunidad de que yo pueda estar claro con lo que quiero hacer. Si yo no me reconozco a mí misma, si yo no conozco dónde estoy, si yo no conozco, identifico de mejor manera qué cosas son importantes para mí, cuáles son mis prioridades, dónde están mis valores, se me puede hacer un poco difícil el establecer metas. Así que cuando empezamos este ejercicio de establecer metas, hablamos de mi persona, hablamos de la persona de forma individual para que se reconozcan y donde entonces ponemos todo ese empuje, toda esa energía para hacer ese trabajo de reconocimiento. Cuán importante es que se dé esa manera de nosotros mirarnos y que mientras mejor lo hagamos, mientras más responsabilidad asumamos sobre esas cosas, nosotros vamos a tener una gran posibilidad de sentirnos en bienestar, gran posibilidad de que nos sentimos competentes y capaces para alcanzar las metas que nos podemos proponer. Así que viene el concepto de la autoaceptación, ¿verdad? De la autoaceptación, ese sentido de querernos, de valorarnos, de esa colaboración incondicional de usted con usted mismo. Ejemplo, si estoy triste, es esa capacidad que usted tiene de decir, bueno, estoy triste y hoy me siento triste y yo no voy a hacer nada que impida un poco ese sentimiento. Quiere decir que yo estoy viviendo mucho más a conciencia sobre lo que estoy sintiendo, reconociendo que a la misma vez estoy capaz de trabajar con esa tristeza, de trabajar por identificar de dónde proviene y trabajar hacia ese reconocimiento de que cuando hablo de esa autoaceptación es el package completo, ¿verdad?, de mi persona. Y es el reconocimiento de que todo está ahí y que todas las experiencias que hemos vivido son parte de este cúmulo de experiencias que usted carga consigo y que hacen la persona que usted es. Y que la persona que usted es, a medida que usted acepte todo eso, usted va a poder trabajar de una mejor manera sobre esas aspiraciones, sobre las metas que quiera desarrollar, porque está validándose como primera persona y no estamos necesariamente buscando esa validez que viene de forma externa. Una de las cosas que menciono también cuando hablamos de meta es sobre este librito que ustedes ven por ahí, que lo tengo en las referencias de esta presentación también, que habla sobre el mindset, ¿verdad? El mindset apropiado para el desarrollo de meta. Y lo traducimos un poco, como diríamos en español, esta mentalidad con la que nosotros establecemos estas metas que tenemos, es la mentalidad con que nosotros nos insertamos a esta vida académica, donde decimos, bueno, voy a tener una mentalidad, los conceptos importantes aquí son mentalidad de crecimiento o mentalidad fija. Aquella mentalidad que se llama mentalidad fija habla exactamente de cuando nosotros pensamos que todo está dado, que todo está predeterminado, que en cuanto al académico yo no puedo mejorar porque ya yo he mejorado todo y yo todo el esfuerzo lo he puesto ahora. Pero cuando hablo de una mentalidad de crecimiento, estoy hablando que es lo opuesto, obviamente, es cuando estoy determinando
que puedo aceptar los riesgos, que a la misma vez el esfuerzo que yo haga en mis clases me puede llevar al éxito académico, a sacar esa buena nota que yo he querido sacar. Que me puedo sentir incluso inspirado con el éxito de los demás, que busco la compañía de los demás y miro el éxito de los demás como parte del éxito que yo pueda tener, de que esta persona con esta mentalidad de crecimiento, sobre todo, como digo, en estos aspectos académicos, persiste, no se da por vencido. Eso no quiere decir que no podamos sentirnos frustrados, eso no quiere decir que yo no me sienta con coraje en ocasiones cuando no tengo lo que he querido, pero sí que tengo la capacidad de cambiar, de modificar esa mentalidad con la que lo estoy apreciando quizás de primera intención. Y eso me permite, ¿verdad?, tener ese, como decimos, ese mindset apropiado para que esa actitud o esa conducta me lleve a una acción positiva y sobre todo que me lleve al éxito. Y pongo éxito siempre en comillas porque el éxito se puede definir de muchísimas maneras. Y cada uno de ustedes puede tener una apreciación distinta. Sin embargo, aquí lo importante es cómo veo, ¿verdad? Con qué actitud yo estoy asumiendo esto de estar en la universidad, con qué actitud asumo los retos a los cuales no tenía quizás todo el conocimiento, o sea, no estaba en conocimiento de todos los retos que eso implicaba y de cómo yo me iba a sentir. Voy entonces al otro lado para hablarles un poquito de las emociones. Esta la dejo para el final. Emociones y aprendizaje. Y aquí rapidito, ¿verdad?, menciono cuán importante es esta parte de las emociones y el aprendizaje. Por ahí pueden poner en el chat cómo ustedes se sienten con un emoji. Me gustaría que Arelis por ahí después me fuera diciendo, en la medida que yo estoy explicando esto, díganme cómo ustedes se están sintiendo. ¿Cuál es lo que predomina a este momento? Queremos resaltar, las emociones son vitales, ¿no? Las emociones son vitales, son necesarias para nuestro aprendizaje, son necesarias para nuestro estado afectivo. Así que podemos sentirnos de muchas y de muy diferentes maneras cada uno ante esto que llamamos la experiencia académica, pero lo más importante es que podamos reconocerla, que yo pueda decir cómo me siento y qué emoción precede a ese sentimiento para yo poder saber cómo trabajarla, ¿verdad? Así que yo tengo aquí emociones que me pueden causar todo esto del estrés del trabajo académico, y el estrés lo podemos definir de muchas maneras también, lo vamos a mencionar, pero sí es importante que usted tenga como un GPS emocional que le permita usted identificar dónde está en relación a sus emociones, que le permita reconocer dónde usted está. Y eso quiere decir que usted tiene que de cierta manera reconocer si su emoción es porque está preocupado, está estresado, está agobiado, está nervioso, está desesperado quizá, y que todo esto pueden ser emociones que sean normales para un momento académico como el que nos encontramos. ¿Escucharon bien, verdad? Pueden ser normales. Ahora bien, quizás el problema viene cuando nosotros ignoramos, cuando desatendemos, cuando reprimimos nuestras emociones. Y cuando usted le preguntan qué emociones tiene, usted no las puede ni tan siquiera expresar. Así que esta parte es la no saludable. Nosotros sabemos que hay emociones positivas y hay emociones que le llaman negativas, ¿verdad? Reconociendo que todas las emociones son importantes. Y que las que le llamamos negativas también cumplen una función esencial en nuestro organismo, porque nos pone a un estado de alerta distinto y nos pueden ayudar a gestionar lo que se viene de frente. Explico. Si usted no le da estrés al trabajo académico, muy posiblemente
y esto no lo voy a generalizar, pero muy posiblemente quizás hay un sentimiento de apatía y de que eso no es tan importante. Pero cuando tenemos un estrés saludable, en el sentido académico, podemos generar ese impulso, esa energía para poder lograr ese trabajo que se me está pidiendo en este momento. Así que yo resalto aquí dos cosas importantes, que es una emoción y que es un sentimiento, y la emoción y todo es ese conjunto de respuestas, como les puse en esta plantilla que ustedes pueden ver, muy cordialmente visitar, porque va a estar grabada, es ese conjunto de respuestas neuroquímicas hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera a un estímulo, ¿verdad? Yo me puedo sentir con coraje y frustrada por alguna situación de la cual salí mal académicamente, pero el sentimiento que puedo entonces generar, porque ese sentimiento se convierte en mi experiencia subjetiva, a lo que sentí emocionalmente, puede ser incluso hasta más prolongado, cuando ya entonces yo etiqueto esa emoción y digo, pues odio la clase no voy a decir ninguna clase por si acaso, pero odio tal clase. Yo estoy teniendo un sentimiento generalizado donde yo etiqueté por una mala emoción que sentí, porque me frustré en la clase, pues ya yo odio la clase. ¿Ven la diferencia? Y entonces el sentimiento perdura más, el sentimiento quizás nos puede incluso atascar más, y como yo me acerque a esa clase, cambió. Así que ya yo me acerco de una forma diferente que incluso puede obstaculizar mi aprendizaje. Eso se lo menciono por ahí porque a veces confundimos y creo que es importante, ¿verdad? Que tengamos ese conocimiento de cuán necesario es que yo pueda reconocer cuál es mi emoción y luego ese sentimiento. Otro aspecto rapidito que les menciono por aquí, que habla de la psicología del fluir, y esto viene, perdónenme el inglés, que es Mihaly Csikszentmihalyi. Búsquenlo por favor para que lo pronuncien mejor que yo. Pero este autor, una cosa que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Utiliza el término del fluir, y aunque es un término que hemos generalizado y ahora todo el mundo quiere andar fluyendo por ahí, no se refiere a eso. Se refiere principalmente a ese estado mental. Yo lo asocio mucho con la parte académica porque su trabajo también fue en esa dirección. Ese estado mental donde yo puedo sentirme que yo estoy en ese nivel de atención necesario para yo poder concentrarme, para yo poder sentir satisfacción con lo que estoy haciendo, para yo sentirme, como decimos acá, envuelto en una tarea y donde hay una motivación, ¿verdad? Porque usted ha roto ese ciclo de la apatía, del aburrimiento, del que no me gusta. Se los menciono, ¿no? Porque si usted en este taller le da oportunidad un poco de reflexionar sobre esto y usted se siente que esas habilidades en sus cursos están bajas y usted se siente apático, desmotivado, deprimido, incluso sin ninguna motivación para que las habilidades de competencia sean las que fluyan mejor, es importante pues hacer un alto y examinar eso con mayor detenimiento. Necesitamos encaminarnos y buscar ayudas necesarias que nos permitan, ¿verdad?, de cierta manera, dirigir mejor la forma en que estamos haciendo las cosas, porque muchas veces no estamos muy conscientes de cuáles son aquellos aspectos que pueden dañar nuestra persona y que no nos permiten arrancar y desarrollar esas metas que nosotros queremos. Rápidamente, ¿verdad? Le pongo esta plantilla me gusta porque esta es la parte de ese ejercicio también cognitivo que yo tengo que hacer de manera individual para pensar que me estoy enfocando
no es lo que me falta, sino en lo que tengo. A veces, como decimos, estoy enfocado en los aspectos negativos y no estoy enfocado en lo que ya yo tengo, en cuáles son mis destrezas, cuáles son mis habilidades y cómo las pongo en funcionamiento. Y si me siento atascado o atascada, ¿qué tengo que hacer para movilizarme en una dirección diferente? Ahí viene la importancia de este otro elemento que les menciono, de la voluntad, mi capacidad humana para poder entonces decidir con libertad qué voy a hacer. De yo apoderarme internamente de esos recursos con los que cuento y decir, esto es lo que yo quiero hacer y es mi voluntad de dirigir mi acción y de forma intencionada. No es dejarlas así a que pasen, no. De forma intencionada usted provoca un plan de metas. Y usted tiene, hace una propuesta, ¿verdad? Sobre eso. ¿Qué es la resiliencia? Concepto que se menciona mucho por ahí, ¿verdad? Yo lo defino aquí un poco a mi modo, después de haber leído varias definiciones, pero lo resalto porque es ese elemento que incluye cuánta flexibilidad tengo yo para hacer cambios, cuánta flexibilidad y cuánta de esa mirada positiva tengo para reponerme de situaciones adversas. Ejemplo, usted se colgó en un examen y olvídese, usted ahí lloró, se frustró, todo, pero mi resiliencia va a estar en cómo yo me recupero de eso y cuánta nueva energía le voy a poner para que en el próximo examen salga mejor. ¿Ven? Entonces lo traducimos en algo más concreto que me hace mucho más sentido y que me encamina de forma saludable a lograr las cosas que quiero lograr. Otro aspecto importante, y aquí voy un poco rapidito, ¿verdad, Arely? Método de solución de problemas, me va diciendo un poco cómo estoy con el tiempo. Estamos como a 10 minutitos, 10 minutitos, estamos bien. Está bien, para que me gusta. Sí, adelante. Que ahorita cuando pues pidieron que pusiéramos el emoji de nuestra emoción, pues ¿verdad? De cuál es la emoción que sentíamos ahora, pues de verdad no sabía qué poner porque no, de verdad que no sé qué emoción siento ahora mismo. Interesante, Eric. Si no tuvieras que a lo mejor o a veces uno se siente como si le estuvieras pasando juicio, pero si me lo pudieras describir en palabras, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Dicen por ahí que, deja ver si esto te ayuda, dicen por ahí que hay emociones que son básicas, universales. No sé si han visto la película Inside Out, la película de hace unos añitos atrás, que eran estos personajes que hablaban, representaban las emociones, tristeza, coraje, alegría. Si yo te pregunto tristeza, coraje, alegría, desesperanza, ¿cómo tú te sentirías de manera general? ¿Motivado, feliz? Ahora mismo feliz. ¿Feliz? Sí. Ok. Así que, gracias Eric por traernos esa aportación. Y fíjense que a veces no es tan fácil definir cómo nosotros nos estamos sintiendo. Es probable que tengamos muchas emociones a la vez y no sepamos cómo traducirlas quizás en una definitiva. Así que cuán importante es hacer ese análisis interior, es necesario. Y aquí un poco lo traigo
otra vez para esta parte de método de solución de problemas, ¿verdad? Y esto lo conectamos con si yo me siento apto para resolver algunos asuntos que se me presenten, si yo estoy afrontando situaciones difíciles, y cómo entonces yo me preparo para, a veces, cuando no tengo una solución, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿No? ¿Qué mirada le voy a dar a cuando algo se me presenta y tengo que utilizar algún método de solucionar ese problema? Porque ese método de solución de problemas incluye una gestión emocional. Si yo tengo un problema bien grande, yo me voy a sentir de cierta manera. Por lo tanto, hay una gestión emocional que está involucrada en ese proceso. Aunque el proceso de método de solución de problemas generalmente es un proceso bien racional, ¿verdad? Donde generalmente separamos las emociones, pero nosotros no somos seres que podemos separar necesariamente nuestras emociones de todo lo que enfrentamos en el día a día. Así que este aspecto es importantísimo también. ¿Cómo nosotros gestionamos esta cuestión de problema académico? ¿Cómo lo soluciono? Y por otro lado, la parte no menos importante es de asegurarnos, ¿no?, de que una de los focos principales en todo esto que nosotros podemos estar haciendo, en todo esta gestión de vida cotidiana, cuán importante es también trabajar con lo que se llama el agradecimiento, trabajar con esa parte emocional que tiene que ver en que no me estoy enfocando solamente en mi persona, en lo que me pasa, sino que también yo estoy poniendo sobre mi plato, vamos a decir, esa actitud positiva, generosa, de agradecer de las cosas buenas. Y es un cambio totalmente en mi cerebro para incorporar muchas veces estos aspectos, porque estamos enfocados en lo que me pasa muchas veces a nivel negativo y no en lo que pasa a nivel positivo en mi vida. Yo tengo por aquí otra plantilla que habla del estrés. Ustedes habrán escuchado muchas veces sobre su estrés. No sé si es apropiado incluso preguntar cuántos tienen estrés en este momento. Quizás es más apropiado preguntar cuántos se sienten que su estrés es saludable en este momento. Y por ahí Arelis me ayuda. Estoy cerrando para poder recobrar un poco esos mensajes que ustedes han puesto en el chat y reaccionarles ante ellos. ¿Qué importancia tiene esto? Resalto y subrayo muy claramente aquí que no todo estrés es malo. No todo el estrés que nosotros sentimos puede ser malo. Nosotros lo que conocemos como estrés nos permite reaccionar ante las demandas de lo que ocurre a nuestro alrededor, ante nuestras responsabilidades, a mantenernos con esa vitalidad de que estoy haciendo cosas, de que estoy resolviendo, de que estoy yendo a clase, de que estoy tomando exámenes, que yo tengo un rol como estudiante en la universidad y ese rol implica unas responsabilidades y yo soy capaz y competente de cumplir con ello. Así que sin ese impulso de ese estrés que tiene un componente biológico en nuestra persona, nosotros pudiéramos estar sintiéndonos deprimidos, sin búsqueda de metas incluso, en un estado totalmente pasivo ante lo que ocurre a nuestro alrededor, o en un estado tan acelerado que no me va a poder permitir sentirme que puedo trabajar con las responsabilidades que tengo, porque se convierte en un impedimento para mi persona. Así que mucho cuidado con esto, ¿verdad? De cómo manejamos nuestro estrés, qué hacemos, porque necesitamos buscar ese balance
entre todas las actividades. Necesitamos, y resalto también esta parte, nuestra salud emocional es importante, nuestro bienestar es importante. Si mi salud emocional está afectada, es posible que yo no pueda cumplir necesariamente con mi trabajo académico. Y puedo tener opciones, claro que necesito buscarlas, pero las opciones existen. Necesito estar muy pendiente de cómo me estoy sintiendo, cuáles son esos sentimientos que predominan, y necesito hacer una mirada individual de adentro hacia afuera. Necesito del reset. Usted sabe que en las computadoras a veces hacemos reset para que ella pueda aprender y encender de forma distinta, y donde recarguemos unas energías que a lo mejor por el mismo trabajo académico, porque mi meta quizás es muy pesada, porque mi meta a lo mejor no la he dividido en partes, porque no estoy vinculando mis metas con mis emociones, y yo voy para adelante con mis metas, y mis emociones las dejo aquí atrás, y como quien dice que se resuelvan ellas, y no las atiendo, pero yo tengo que hacer esa vinculación para que esto se dé de forma natural y que no me afecte mi estado emocional. Así que necesito volver a hacer ese reset, trabajar a veces poco a poco con esos cambios y darnos permiso de volver a empezar. Esto quiere decir que si nos caemos, usted de ese permiso para caerse, flótese las rodillas. Si hay que quedarnos un ratito en el piso llorando, o raspándonos, ¿verdad? Y limpiándonos la herida que tengamos, de ese tiempo que necesite para eso, pero también sepa que hay tiempo para volver a empezar, que todo no está perdido, que no podemos ver todo como, ¿verdad?, en dos direcciones. Este video se lo voy a dejar marcado para que ustedes lo vean aparte, un video hermoso, enfoca en todo esto que tiene que ver con lo positivo y cuán importante es que usted sea amable con usted mismo, cuán importante usted sea amable. Nosotros podemos ser nuestros propios enemigos. Y eso aplica para cualquier fruta de meta que usted tenga, ya sean las académicas o ya sean las personales. Así que cuán importante es que ustedes sean nobles y que ustedes se den esa mirada de nobleza, reconocer todos los aspectos que han sucedido, ¿verdad?, en su contexto como estudiantes universitarios, y ustedes digan, espérate, tengo que cogerlo más suave conmigo mismo o conmigo misma. Hay una referencia importante que mencioné durante este transcurso, y yo creo que con esta parte terminamos. Ay, Arelín, no tengo la parte, no subí el que era. Sí, no te preocupes, voy a parar la grabación y les explico a los compañeros cómo vamos a proceder. Gracias, Eileen, por tu tiempo y por este material tan valioso que nos ayuda. Sí, ahora voy a parar la grabación. Esta grabación va a estar en Teams